¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Hoy llegó el que hasta ahora es el lote más grande de vacunas de Pfizer-BioNTech. Son unas 430,000 vacunas y a partir de esta semana seguirán llegando lotes similares. Con ello, el gobierno de México anunció que iniciará la vacunación masiva en todo el país. Pero México va rezagado respecto a otras naciones. ¿Está bien planeada la vacunación? ¿A ese ritmo cuándo estará inoculada toda la población? El debate por el funcionamiento y la efectividad de los organismos autónomos continúa. Ayer Manuel Bartlett dijo que si existe una Secretaría de Energía, entonces no es necesaria la existencia de una Comisión Reguladora de Energía, una CRE. Y el presidente ha insistido en que estos organismos sirven solamente para la simulación. ¿Es realmente así? Veremos qué piensan las y los panelistas de esta noche. Y casi 2 años después de haber sido enviada, finalmente conocimos los detalles de la carta que mandó el presidente López Obrador al rey de España, en la que le pide que España ofrezca disculpas por la colonización de México. ¿Es esto un tema que importa o es solamente un distractor de otros temas, de temas más importantes? Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto. Esta mañana, con un amplio despliegue, se recibió el que ha sido hasta ahora el más grande lote de vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNTech. Con 439,725 dosis, se iniciará mañana mismo la distribución y la aplicación masiva de vacunas. Según el Ejecutivo Federal, para abril ya estará vacunado no solamente todo el personal de salud, sino 15 millones de personas adultas mayores. Veamos el contexto. La distribución masiva de vacunas contra el SARS-CoV-2 inició en México. Estará a cargo de las Fuerzas Armadas en 8 rutas de distribución por vía aérea en 25 entidades del país. El resto se distribuirá vía terrestre. 1,000 brigadas serán desplegadas en 879 centros de salud del país. Desde hoy, cada semana se recibirán 430,000 dosis de la vacuna elaborada por Pfizer-BioNTech. El gobierno federal espera que a finales de enero se haya vacunado a todo el personal de salud y que entre febrero y abril a 15 millones de personas adultas mayores. El presidente López Obrador dijo que se usarán 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V para adultos mayores intermedios y que la desarrollada por la empresa china CanSino Biologics, que aún no ha sido aprobada en ningún país, llegará en febrero. El mandatario añadió que al vacunar a los adultos mayores se reducirá la mortalidad por COVID en un 80%. Según datos oficiales, el grupo más afectado durante la pandemia ha sido el de 45 a 64 años, con un exceso de mortalidad del 64%, seguido del grupo de 65 años y más con 35%. El gobierno federal informó que se han aplicado 87,000 vacunas y médicos han recibido las primeras dosis de inmunización. Además de registrarse cifras máximas de contagios en varias entidades del país, este fin de semana se detectó el primer caso de la nueva variante del SARS-CoV-2 en Tamaulipas. La persona llegó asintomática de Ámsterdam el 29 de diciembre, pero el 4 de enero fue hospitalizada y hoy se reportó grave. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de martes, y hoy, como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bien, feliz de acompañarnos. Buenas noches. Bienvenida. Como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿No te escuché? Buenas noches. Ahí estás. ¿Todo ¿Qué bien tal? en casa? Qué bueno. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todas y a todos. Y Gonzalo Sánchez de Tagle, amigo de este espacio, ya lo conoces, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Gonzalo? Genaro, gusto estar aquí como siempre. Bienvenido. Bueno, tema de las vacunas del que vamos a ir hablando seguramente a lo largo de todo el año, y que en otros países que también ya empezaron estas distribuciones y estas aplicaciones masivas o el recibimiento de este tipo de lotes, pues también está generando controversias. Hay que decir que no somos excepcionales en ningún sentido, y mucho menos en el sentido de las críticas que se están dando aquí también en México por la que ha sido una lenta aplicación. En Estados Unidos también el gobierno del presidente Trump y los demócratas están criticando cómo se han ido retrasando las aplicaciones masivas. En Francia había sido un escándalo que la primera semana tenían más de 500,000 lotes o dosis de vacunas guardadas en bodegas, y solamente se había vacunado a 500 personas. Y hoy en México pues ya van más de 80,000, pero en efecto sí estamos como en el lugar 34, me parece. ¿Cómo va a cambiar esto? Empiezo contigo, Alejandro. ¿Cómo lo ves? ¿Ves adecuada la planeación de la vacunación en México? ¿Qué debería acelerarse? Estamos viendo que en otros países hay una especie como de maneja en tu auto y ponte la vacuna rápido.
No, bueno, creo que se han hecho esfuerzos sobrehumanos para garantizar que en cuanto antes sea posible, toda la población, comenzando con la población en situación de mayor riesgo, esté vacunada. Creo que ha sido un logro colectivo, tanto del gobierno como de los mecanismos internacionales. Y hay que tener claro que este es un bien escaso y sumamente cotizado a nivel mundial. Y a mí me preocupa un poco instalar esta narrativa de en cuál es el ranking, la posición que el país ocupa, porque en esto ahora sí que toda la humanidad estamos a bordo. Y tenemos que pensar en soluciones globales y no meternos en esta ferocidad de la competencia por un bien escaso. Por eso yo celebro el posicionamiento de México en la Asamblea General de la ONU de garantizar que todos los países, con independencia de su nivel de ingreso, cuenten con acceso a la vacuna, e iniciativas de la OMS como COVAX que permiten eso. Yo creo que es esperanzador para la humanidad, es un milagro, ahora sí que construido a partir del conocimiento científico, que en tan poco tiempo ya tengamos la solución, pero indudablemente no hay que bajar la guardia. Mientras no estemos vacunados, mientras no tengamos esta inmunidad comunitaria, tenemos que seguir manteniendo la sana distancia, asumir la corresponsabilidad en el combate a la pandemia. Hay líderes mundiales como Biden o como Angela Merkel que dicen que la pandemia, lo más grave todavía no llega, está por llegar a Europa, a Estados Unidos. En el Valle de México estamos en una situación sumamente preocupante en donde ya hay estamos acercándonos ya de manera muy riesgosa a el tope de número de camas disponibles. Tenemos que asumir muchísima responsabilidad, pero sí ya se ve la luz al final del túnel. A mí me parece que está muy bien pensada la estrategia de vacunación, comenzando con quienes han dado la batalla en el primer frente en los hospitales COVID, el personal de salud, pero también el personal de limpieza, el personal de enfermería. Ellos les debemos todo el agradecimiento y lo menos que podemos hacer es priorizarlos, que nadie se salte en la fila y que sean ellos los primeros en vacunarse. Y posteriormente a la población adulta mayor. Me parece que eso nos quitaría de preocupaciones. Yo creo que a cada uno de nosotros en nuestras casas, a cada mexicano, tener claro que nuestros mayores ya van a estar a salvo. Entonces, pues, simplemente redoblar esfuerzos y también hacer un reconocimiento que somos de los países que estamos autorizando o tomando como referencia autorizaciones de instituciones de confianza de talla internacional para que podamos acceder a la mayor cantidad y diversidad de vacunas disponibles en este momento. De acuerdo. Menciona Alejandro, Ana, y en efecto creo que menciona bien. Es cierto, cada vez estamos hablando más de las vacunas y estamos empezando a ver, yo le he dicho, esta nueva carrera global por ver quién recibe primero los lotes, quién empieza a vacunar más rápido, etcétera, que en efecto a mí también se me hace pues una carrera que no necesariamente sea tan buena para la humanidad, porque en efecto estamos dejando detrás de contar las historias de todos los países que no han recibido todavía ni las vacunas y que además pues básicamente van a empezar a vacunarse hasta finales de este año, o quién sabe si puede ocurrir este año. Pero menciona también Alejandro el hecho de que en efecto todavía no llega lo peor. Y aquí en la zona metropolitana del Valle de la Ciudad del Valle de México estamos viendo en efecto hospitalizaciones y ocupación por más allá del 90%. Es preocupante lo que estamos viendo. El gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que ya va a pedir una prueba COVID. ¿Qué más deberíamos de hacer aquí para poder ingresar a Estados Unidos? Ya está la nueva variante también aquí en Tamaulipas. ¿Quién me toca o sí, Ana, a mi compañero? Dije Ana, sí. Gracias. Miren, yo concuerdo con Alejandro y muy objetivamente también creo que, esto no es una competencia, estamos ante una pandemia como nunca se había imaginado. Los científicos que tanto han denostado en la Cuarta Transformación, han logrado la creación de estas vacunas. Hoy la tenemos, es una esperanza para la humanidad entera. Entonces creo que la crítica no tendría que ser en qué lugar estamos. Ya la vacuna ya llegó aquí al país, la vacuna se está empezando a distribuir. El problema es justamente el tema de la distribución, y que la Cuarta Transformación y el presidente ya en innumerables mañaneras están vendiendo el tema de la vacuna como una solución, como un logro de su gobierno, cuando realmente lo están haciendo solo con un enfoque de propaganda electoral. Hoy yo escuché ya un anuncio de Morena donde dice que gracias al gobierno de Morena las vacunas se están distribuyendo. Si esto no es algo falaz y si esto no es algo ilegal, entonces no sé qué estamos haciendo. Y el utilizar el tema de las vacunas
cuando viene justamente con un movimiento global, es algo súper mezquino que está utilizando Morena a su favor y entonces pues, está creo que violando muchísimas cosas de la democracia y no solo de la humanidad, ¿no? Entonces, el problema aquí es el tema de la distribución, que ahorita voy a mandar rápido en esto, y el tema de las mentiras del gobierno federal que están ofreciendo una solución cuando aún es un problema. No van a terminar de vacunar a la gente en los tiempos que están diciendo que se va a vacunar, porque el problema de la distribución es algo que se tiene que poner en la palestra pública, porque si ahora al ejército solo le falta ayudarnos a encontrar el amor de nuestra vida y ver de qué manera distribuye esto, yo ya no sé cuántas tareas más va a tener el ejército, y hoy presentaron 8 rutas distintas para que el miércoles 13 de enero, es decir, mañana, 32 entidades comiencen con la distribución de las vacunas y que a partir de las 7 horas ya haya estas brigadas que están llamando correcaminos empiecen a distribuir las vacunas. El tema es que aún hay muchos problemas operativos, muchos doctores han denunciado que son los directivos los que se están vacunando y no los médicos, los enfermeros, los que están en la primera línea de batalla. Están diciendo que no están llegando la cantidad de vacunas que están diciendo, no estamos teniendo la certeza que las vacunas lleguen en el estado necesario hacia las entidades más afectadas. Es decir, aún hay muchos problemas, se tienen que entender en términos pues de la pandemia que estamos enfrentando, pero es injusto, es ilegal, es inhumano, es mezquino que estén vendiendo esto como un logro electoral de Morena o del presidente. Bien, en efecto sí hay que cuidar que la llegada de la vacuna y que la distribución de la vacuna pues no sea usada con fines electorales por absolutamente nadie. Veloz, tú levantaste la mano. Bueno, a ver, primero creo que se estaban quejando de que se pusiera en televisión y que se tomaran fotos de la llegada del avión, y después se estaban quejando de que fuera Marcelo Ebrard que lo anunciara, y después se están quejando de que el presidente dijera que era una gran noticia, y ahora se están quejando de todo lo demás. A mí me parece que eso refleja la oposición que tenemos, una oposición que no construye y que evidentemente no hará fácil la distribución si es que es en sus manos, y por eso celebro que el presidente y el gobierno federal haya decidido que la estrategia de vacunación sea federal nada más, y creo que eso ayuda a que no sea utilizada con fines electorales y a que sea una estrategia mucho más limpia, mucho más estratégica, para no ser redundante. Pero la verdad es que yo creo que hoy nos queda como ejemplo la estrategia de distribución de programas sociales que se ha venido construyendo estos 2 años. El presidente hablaba hoy en la mañana que hasta en las zonas más marginadas y más rurales estaban llegando los programas sociales, que había líneas y rutas trazadas para que los adultos mayores recibieran su pensión y sus programas sociales, y debido a esa línea ya existe trazada para llegar a las comunidades y con los adultos mayores, esa es la que se va a utilizar para que lleguen las vacunas. Yo creo que hoy estamos recogiendo los frutos con el tema de la vacuna y con la distribución, de que se haya trabajado con los servidores de la nación, de que se haya intentado llegar casa por casa hasta los lugares más lejos para que hoy 8 de cada 10 familias tengan programas sociales, y que eso se va a ver reflejado en la gran estrategia, que sin duda no será nada fácil, de hacer que le llegue primero a los adultos mayores la vacuna. Y luego yo diría algo que mencionaba Alejandro: hay que pensar en los adultos mayores, y parte de esta discusión y este discurso falso de la oposición es querer ahora argumentar que la estrategia no es primero los adultos mayores. Metieron un amparo recientemente, se comentaba en la mañana, para que alguien que tenía comorbilidades o que tiene comorbilidades dijo no, primero no son los adultos mayores, somos las personas con comorbilidades. Pero en Estados Unidos se está haciendo primero con el personal de salud y después con los adultos mayores, y en otros países también. A mí sí me preocupa no la distribución de la vacuna, creo que no va a ser fácil y creo que va a ser muy caro. Se tienen 32,000 millones de pesos destinados para eso, pero lo más caro va a ser efectivamente trasladar la vacuna, no tanto el hacer llegar la vacuna y comprarla. Pero sí me preocupa que la oposición, y siendo tan voraz y estando tan desesperada por recuperar la mayoría en el Congreso, pues quiera sabotear algo tan importante. Y yo lo último que diría es, sí me parece complicado que alguien del PAN, habiendo tenido Felipe Calderón en una crisis de salud similar con el H1N1, hoy venga a decir que un gobierno federal no puede trazar la estrategia de vacunación del país. O sea, me parece que es tener una memoria muy corta, ¿no? ¿Cómo lo ves, Gonzalo? Hoy, por cierto, el presidente también dijo que él ya dijo cuál vacuna se iba a poner. Escogió la vacuna de CanSino, una de las vacunas que desarrollan en China. Hay otras, no es la única, pero el presidente dijo que él iba a escoger esa. ¿Cómo ves tú todo esto de la distribución, el uso no electorero, la rapidez o lentitud con la que se está anunciando el plan de vacunación y demás?
Me parece que sería muy lamentable, pero sin duda alguna va a ser inevitable que se le dé un uso electoral por unos y otros a la distribución de la vacuna. Creo que es nuestra obligación como ciudadanos, yo lo he sido, ser críticos, sobre todo ante o frente la crisis sanitaria y la crisis económica por la que atravesamos y el manejo que el gobierno ha hecho de ellas. Sin embargo, en el caso particular de la vacuna, yo le daría el beneficio de la duda al gobierno. No me parece mal, y difiero con lo que decía Ana, que en este caso en concreto el gobierno participe en la distribución de las vacunas. Es en realidad la institución del Estado mexicano que más capacidad de dispersión territorial tiene. Y me parece que es casi, diría, de sentido común que sea al sector salud a quien se le beneficie en primera instancia al recibir esta primera ronda de vacunación. No lo sé si la mejor estrategia es a los adultos mayores. Entiendo que es para evitar mortandad, y eso por supuesto es un principio y un valor básico que tenemos que buscar, pero de alguna u otra forma también considero que hay otra estrategia que es vacunar en primera instancia a las personas que brindan servicios públicos, policías, barrenderos, personas que trabajan en el metro, que están expuestas a contagio, y en ese sentido, pues aplanar la curva, que ya no es una curva sino un cohete, a partir de evitar la propagación del virus. Pero me quiero enfocar en otra cosa, como eje de análisis, que es este famoso amparo y la suspensión que se le otorgó a una señora para que la vacunaran. Yo he escuchado a muchas personas que argumentan tener una pretensión razonable para comprar una vacuna. Esta pandemia como colectividad nos puso a discutir entre dos valores, y es la salud pública o la estabilidad económica del país, y lo mismo esta pretensión de las personas al comprar la vacuna. Está por un lado el derecho al comercio, es decir, puedo comprar o vender en todo caso la vacuna frente a los valores de la salud pública. La salud pública tiene como principio fundamental brindar la mayor cantidad de salud posible a la mayor cantidad de personas con recursos escasos. Y en ese sentido, la ponderación al final del día entre un individuo que pretende ampararse o comprar una vacuna frente a la salud pública me parece que queda sin duda desbalanceado, porque al final del día el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la vacuna, como decía Alejandro, que es un recurso finito y escaso, de manera oportuna, equitativa y eficiente. Entonces, en ese sentido, la ponderación siempre irá, en este caso, a la salud pública. Bien, ahora, digo, ya no estamos saliendo un poco del tema, pero es un tema interesante y además también ya estamos un poco fuera de tiempo. Pero yo creo que en cuanto Estados Unidos libere la vacuna para compra comercial a privados, pues vivimos al lado de la principal potencia económica capitalista del mundo, somos parte también del TEMEC, y pues no, inevitablemente va a haber miles de mexicanos con recursos que van a poderse ir a comprar cuando quieran, y pues eso va a desencadenar también que aquí deje de ser un tema. Y entiendo perfecto tu argumento, Gonzalo, yo también estoy de acuerdo con él. El Estado debería ponderar por la salud porque sea primero que si a todos los demás, pero yo creo que como vivimos al lado del mercado más grande del mundo, pues eso va a dejar de ser un issue o un tema pronto, ¿no? Levantaste la mano, a Ana, pero déjame hacer una pausa, regreso contigo para cerrar este bloque, si no nos vamos a comer más tiempo de los comerciales. Regresamos después de la pausa. Ayer el titular de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE, Manuel Bartlett, dijo que el Estado no solo puede absorber el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, o el Instituto Nacional de Acceso a la Información del INAI, sino además que de plano todos los organismos autónomos pueden pasar a manos del Estado. Veremos qué opina la mesa de esta declaración cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.